Los gigantes han estado presentes en la cultura durante siglos y eso se debe a una razón específica. ¿Realmente existieron? La Biblia tenía razón y nos quiso mostrar la verdad. Las leyendas nos contaron sobre su existencia y cómo fueron asesinados. En este video hablaremos acerca de toda la verdad, lo que se sabe, lo que está confirmado y lo que no deberíamos saber acerca de los gigantes y su historia secreta. La concepción de los gigantes como criaturas humanoides, de tamaño y fuerza prodigiosos, es un motivo recurrente en prácticamente todas las culturas y mitologías. Son seres legendarios que aparecen en historias de razas y culturas muy diversas, desde el antiguo Oriente Próximo hasta Mesoamérica. Si bien a menudo se les describe como violentos y devoradores de humanos, especialmente niños, otras narrativas los presentan como simpáticos e inteligentes. Esta presencia global de los gigantes, que trasciende fronteras geográficas y temporales, sugiere una fascinación humana fundamental con seres que superan la escala ordinaria, encarnando un poder inmenso y a menudo vinculados a las fuerzas primarias de la naturaleza. La naturaleza ubicua de estos relatos sugiere que son más que simples cuentos. Se trata de arquetipos poderosos arraigados en la psique colectiva. Los gigantes, en este sentido, sirven para personificar fenómenos naturales abrumadores, como montañas, tormentas o actividades sísmicas, o para explicar lo inexplicable, como la existencia de ruinas monumentales. También proyectan miedos sociales, como el canibalismo o el caos, y aspiraciones de fuerza sobrehumana o sabiduría primordial. Esto indica que la idea de los gigantes apela a ansiedades y maravillas humanas fundamentales sobre el poder, la escala y lo desconocido, haciendo que sus leyendas perduren más allá de cualquier realidad física. La pregunta central que persiste es si estos seres míticos realmente existieron, o si sus leyendas tienen sus raíces en malas interpretaciones del mundo natural o en anomalías humanas. Ecos de la antigüedad. Gigantes en la mitología universal. A lo largo del tapiz de la civilización humana, los relatos de gigantes sirven como narrativas fundacionales, dando forma a cosmologías, explicando fenómenos naturales y proporcionando contrapartes épicas para héroes y dioses. Cada cultura dota a sus gigantes de características únicas. Los colosos de la Elate. Gigantes en la mitología griega. En la mitología griega, los gigantes son a menudo seres primordiales, típicamente nacidos de Gea, la tierra, que encarnan un poder crudo e indomable. Su papel más significativo se manifiesta en la gigantomaquia, una guerra cósmica contra los dioses olímpicos, una lucha por la supremacía entre las antiguas fuerzas ctónicas y el nuevo orden divino. Entre los colosos de la Hélade destacan figuras como los Aloadas, Oto y Efialtes, hermanos gemelos, hijos de Poseidón e Ifimedea. Estos crecían a un ritmo asombroso, un codo de ancho y una braza de altura cada año. Con tan solo 9 años, intentaron apilar el monte Osa sobre el Olimpo y el Pelión sobre el Osa para alcanzar y derrocar a Zeus, incluso amenazando con convertir el mar en tierra seca. A pesar de que un oráculo había profetizado su inmortalidad a manos de hombres o dioses, fueron trágicamente engañados para matarse entre sí. Otro gigante formidable fue Anteo, hijo de Poseidón y Gea, que habitaba los desiertos de Libia. Desafiaba y asesinaba a todo aquel que se adentraba en sus dominios, con el voto de construir un templo a su padre con cráneos humanos. Su fuerza se renovaba cada vez que tocaba a su madre, la tierra. Heracles, al advertir esto, lo derrotó levantándolo en vilo, impidiendo así que recibiera el aliento vital de Gea, y lo asfixió. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, son también prominentes, siendo el más famoso Polifemo de la Odisea de Homero, quien capturó a los hombres de Odiseo con la intención de devorarlos, y fue finalmente superado por la astucia del héroe griego.
La teoría de que el mito de los cíclopes pudo haber surgido de la interpretación de cráneos de elefantes prehistóricos hallados en Sicilia, donde la abertura central para la trompa podría confundirse con una única y gran cuenca ocular, ilustra cómo las observaciones de restos antiguos podían integrarse en el folclore. El panteón griego incluye otros gigantes notables como Agrio y Oreo, antropófagos transformados en aves, Antífates, rey de los lestrigones caníbales, Argos Panoptes, el guardián de 100 ojos, Caco, un gigante mitad hombre, mitad sátiro que vomitaba fuego, y Crisaor, de proporciones enormes, hijo de Poseidón y Medusa. Aunque distintos, los hecatónquiros, o 100 manos, Coto, Briareo e Higes, a menudo se asocian con los gigantes debido a su inmensa estatura y su participación en la titanomaquia. La mitología griega consistentemente opone a los gigantes contra los dioses olímpicos, una confrontación que no es meramente física, sino que representa un choque fundamental de principios cósmicos. Los gigantes, a menudo nacidos directamente de Gea, simbolizan las fuerzas primarias, indomables y frecuentemente destructivas del mundo primordial. Los olímpicos, en contraste, encarnan el orden, la civilización y el establecimiento de una nueva jerarquía divina. La derrota de los gigantes en la gigantomaquia simboliza el triunfo del orden sobre el caos y la instauración de un mundo donde los reinos humano y divino están más claramente definidos. Esta narrativa refleja una progresión cultural desde el temor a las fuerzas primarias hasta la adopción de una gobernanza estructurada, un eco del desarrollo social desde la barbarie hacia la civilización. Los Nefilim y Refaitas, gigantes en los textos bíblicos. Las escrituras hebreas contienen numerosas referencias a seres de estatura extraordinaria, a menudo vinculándolos a un pasado misterioso y antiguo y a adversarios formidables que los primeros israelitas encontraron. La primera mención de gigantes en la Biblia se encuentra en Génesis 6:4, justo antes del gran diluvio. Se les describe como Nefilim, valientes o hombres de renombre, nacidos de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su presencia se asocia a menudo con la maldad generalizada que precedió al diluvio. Posteriormente, cuando Moisés envió espías a Canaán, estos informaron haber visto gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, lo que hizo que los israelitas se sintieran como langostas en comparación. El término más común utilizado para describir gigantes en la Biblia es refaitas. Por ejemplo, Deuteronomio 3:11-13. Og, el rey de Basán, es explícitamente identificado como el último de los refaitas, cuya cama de hierro, un testimonio de su inmenso tamaño, medía aproximadamente 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Otros grupos a los que se hace referencia como refaitas incluyen a los semitas, terrores, y los zusitas o zomzomeos, ambos descritos como tan grandes y numerosos como los anaceos. Los amorreos, aunque no siempre llamados explícitamente gigantes en las primeras menciones, son descritos en textos bíblicos posteriores, con una altura como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Amós 2:9-10, y el informe de los espías confirma su grande estatura. El historiador judío Josefo también identificó a los amorreos como gigantes. Sí, Kinametzen y Huehuetín, gigantes en las cosmovisiones mesoamericanas. El rico tapiz de las culturas mesoamericanas, particularmente la mexica, también presenta narrativas convincentes de gigantes profundamente entrelazadas con sus mitos de creación, ciclos cósmicos e historia temprana. Los Kinametzin, o terribles gigantes del náhuatl Kinametli, son ampliamente mencionados en la memoria indígena y los antiguos códices como habitantes de Mesoamérica en tiempos prehistóricos. Algunos historiadores, como Mariano Beita, sugirieron que los olmecas xicalancas
los descubrieron alrededor del año 107 después de Cristo, mientras que otros, como Chavero, teorizaron que los Kinametsin representaban al pueblo otomí, descrito como salvaje, desnudo y caníbal por los civilizados olmecas. Una historia de origen significativa para los Kinametsin proviene del mito mexica del quinto sol. En la era primordial, los dioses crearon Ocelotonatiuh, un sol de tierra, y seres humanos colosales, que supuestamente alcanzaban alrededor de 7 metros de altura. Estos gigantes fueron posteriormente destruidos por los dioses a través de terremotos cataclísmicos, tragados por grietas en el suelo y a menudo convertidos en piedra. Los Huehuetín son 4 gigantes específicos formados por las deidades Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Su papel crucial fue levantar los 13 cielos que se habían caído después de un diluvio universal, evitando así el colapso del firmamento. Estas figuras fundacionales fueron nombradas Cuauhtémoc, Itzcoatl, Itzcali, Oitzmaliatl y Tenexuche. Otras figuras y roles incluyen al Xochicalcatl, una criatura ofídica gigantesca de Xochicalco, de la que se decía que devoraba a los ancianos antes de ser abatida por el héroe Tepoztecatl. En un sentido más amplio, los seres sobrenaturales mesoamericanos, a veces vinculados a gigantes, eran vistos como intermediarios entre humanos y dioses, entidades peligrosas, civilizadores que enseñaron la agricultura y el tejido, y protectores del territorio. También se les asociaba con características naturales como megalitos y huesos fósiles, que se consideraban continentes o receptáculos de su esencia. Las crónicas de Indias de los primeros exploradores españoles, incluido Hernán Cortés, registraron relatos indígenas de gigantes. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, le contaron a Cortés sobre sus antepasados que lucharon contra hombres y mujeres muy altos y de grandes huesos. Los gigantes mesoamericanos no son meras figuras de gran tamaño, sino participantes activos en la creación, destrucción y mantenimiento del cosmos. Sus mitos proporcionan explicaciones etiológicas para la propia estructura del mundo, incluyendo formaciones geológicas y desastres naturales. Esto sugiere una relación profunda e integral entre los seres míticos y el entorno físico, donde el paisaje mismo es un testimonio viviente de las acciones y destinos de estas antiguas y colosales entidades. Los relatos de gigantes en las crónicas de Indias representan una fascinante confluencia cultural. Los exploradores europeos, que llegaron con sus propios mitos arraigados sobre gigantes, se encontraron con pueblos indígenas que tenían narrativas similares, pero distintas, sobre estas figuras. Este encuentro llevó a una influencia recíproca donde los sesgos europeos pudieron haber amplificado o interpretado selectivamente las historias indígenas, creando un registro histórico-mitológico híbrido. Esto resalta la naturaleza subjetiva de la documentación histórica, particularmente durante periodos de colisión cultural, donde las creencias preexistentes pueden moldear el descubrimiento de nuevas realidades. Die Jotuns, los gigantes de hielo y fuego de la mitología nórdica. En el mundo austero y elemental de la mitología nórdica, los Jotuns o Jotnar son una raza poderosa y enigmática, a menudo denominados gigantes, que encarnan las fuerzas primarias de la naturaleza, el caos y la destrucción. Sin embargo, paradójicamente, también son contribuyentes cruciales a la creación del mundo y su delicado equilibrio. Ymir,
el ser primordial y el primer gigante de la escarcha es el ancestro de todos los demás Jotuns. Su violenta muerte a manos de Odín y sus hermanos Vili y De constituye el acto fundacional de la creación. Su cuerpo forma el mundo, con su sangre convirtiéndose en los océanos, su carne en la tierra, sus huesos en las montañas y su cráneo en el cielo. Los Jotuns habitan principalmente en Jotunheim, un reino descrito como salvaje, áspero y montañoso. Aunque muchos son retratados como malvados y adversarios perpetuos de los dioses, especialmente Thor, famoso por sus hazañas de matanza de gigantes, sus relaciones son complejas y matizadas. La animosidad entre dioses y gigantes. No todos los Jotuns son puramente adversarios. Loki, el dios embaucador, es él mismo de linaje gigante, y los matrimonios mixtos entre dioses y gigantas son comunes. Por ejemplo, Skadi, asociada con el invierno y las montañas, y Gerd, que se convierten en diosas y se casan con miembros de los panteones Aesir o Vanir. La madre de Odín, Besla, era una giganta, y el sabio Mimir, a menudo considerado un gigante, era frecuentemente consultado por Odín por su profunda sabiduría. En la mitología nórdica, los gigantes no son meramente humanoides de gran tamaño, sino personificaciones profundas de las fuerzas primarias, indomables y a menudo destructivas de la naturaleza que tanto crean como deshacen el mundo. Sus mitos reflejan una profunda comprensión cultural del duro entorno escandinavo y la naturaleza cíclica de la existencia, donde incluso los dioses están sujetos a estos poderes primarios y elementales. Esto sugiere un papel cosmológico para los gigantes, que representan el caos inherente del que emerge el orden y al que finalmente regresará, impulsando los ciclos mismos del cosmos. Las líneas borrosas entre dioses y gigantes en la mitología nórdica, donde se intercasan, comparten parentesco e incluso intercambian sabiduría, sugieren una cosmovisión menos dualista y más interconectada. Esto implica que el poder, la sabiduría e incluso aspectos del linaje divino no son exclusivos de una sola raza. Destaca una comprensión compleja de las fuerzas cósmicas, donde el otro, los gigantes, no es simplemente un antagonista, sino un componente integral, aunque a menudo peligroso y caótico, del orden divino y natural. Otros behemoths míticos, un recorrido global. El arquetipo del gigante resuena en muchas otras culturas, cada una tejiendo narrativas únicas que reflejan sus distintos paisajes históricos, geográficos y espirituales. En la antigua epopeya de Gilgamesh mesopotámica, Enkidu, aunque no se le llama explícitamente gigante en los fragmentos disponibles, es representado como un ser salvaje, primitivo e inmensamente poderoso, que se convierte en compañero del héroe Gilgamesh. Su naturaleza indómita y su fuerza se alinean con ciertos arquetipos de gigantes. De la antigua mitología india, específicamente del Rig Veda, proviene el cuento de Putana, una giganta demoníaca que intentó envenenar al infante Krishna. Quizás uno de los relatos históricos más famosos de gigantes proviene de la temprana exploración europea de América del Sur. La expedición de Fernando de Magallanes, 1510-1020, encontró pueblos indígenas en la región de Tierra del Fuego. Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición, describió haber visto a un hombre tan grande que nuestra cabeza apenas le llegaba a la cintura, la propia altura de Magallanes.
A estas personas se les llamó patagones, probablemente debido a sus grandes pies, un término que dio origen al nombre Patagonia. Sin embargo, expediciones científicas posteriores en los siglos XVIII y XIX, incluyendo las de Bougainville, Darwin y Musters, proporcionaron mediciones más precisas. Establecieron la altura promedio de los hombres patagones en un 75–80 metros, con algunos alcanzando 1,85–2 metros, y las mujeres en 1,69–1,80 metros. Si bien seguían siendo notablemente más altos que el europeo promedio del siglo XVI, alrededor de 70 metros, esto desmintió las afirmaciones extremas de una estatura colosal, revelándolas como una visión europea de una raza gigante mitológica. La figura de San Cristóbal y Goliat aparecen en el catolicismo como ejemplos de gigantes. La tradición legendaria del Reino Unido incluye a Gog y Magog. En la mitología tehuelche, Nochtej es el padre de Ellal, el creador. La mitología gallega presenta a El Goncho. El folclore europeo también abunda en criaturas humanoides similares a los gigantes, como ogros y troles. El caso de los patagones es un ejemplo claro de cómo los exploradores europeos, al encontrarse con una población indígena más alta, los interpretaron inmediatamente a través de la lente de sus propios conceptos de raza gigante mitológica. Los informes iniciales amplificaron su estatura debido al asombro o el miedo. Las mediciones científicas posteriores desmintieron las afirmaciones extremas. Esto pone de manifiesto cómo las lentes culturales moldean la percepción del otro y cómo los mitos pueden proyectarse sobre nuevos descubrimientos, revelando una interacción compleja entre la observación y la creencia. La búsqueda de evidencia, arqueología y realidad biológica. La persistente fascinación por los gigantes ha impulsado la búsqueda de pruebas tangibles de su existencia, llevando a supuestos hallazgos arqueológicos que, sin embargo, a menudo se han visto envueltos en controversia y escepticismo científico. La promesa de descubrimientos arqueológicos que validen la existencia de gigantes ha sido un poderoso imán para la imaginación popular. Se han reportado hallazgos de esqueletos gigantes en diversas partes de América, desde las llanuras de México hasta las montañas de Perú. Un descubrimiento significativo ocurrió en Ecuador en 1926, donde se encontraron huesos de un ser humano que medía aproximadamente 3 metros de altura. Este hallazgo reavivó las historias sobre una supuesta raza de gigantes que habitaba el continente mucho antes de la llegada de los europeos, y relatos orales de tribus en México y Perú respaldan estas leyendas. Otro hallazgo notable fue documentado en Irlanda durante el siglo XIX y principios del XX, donde se encontró un esqueleto que medía 3,05 metros de altura y pesaba 454 kilogramos. Otro informe de 1894 describe a investigadores que encontraron un esqueleto bajo una capa de conchas que medía 2,5 metros desde el cráneo hasta los huesos del pie, sugiriendo que el individuo habría medido alrededor de 2,70 metros en vida. A pesar de estos descubrimientos, los restos de estos supuestos gigantes siguen siendo un tema controvertido dentro de la comunidad científica. Las pruebas de ADN y datación por carbono 14 no han proporcionado resultados concluyentes, lo que lleva a los expertos a cuestionar si estos restos pertenecen a una especie humana desconocida o son simplemente el resultado de condiciones genéticas inusuales como el gigantismo. El debate, por lo tanto, permanece abierto, con algunos antropólogos argumentando que los huesos no tienen nada de sobrenatural, mientras que otros abogan por una investigación más profunda.
La persistencia de estas afirmaciones, a pesar del escepticismo científico, revela una profunda aspiración humana por lo extraordinario. Esta voluntad de creer puede conducir a interpretaciones erróneas o incluso a la perpetración de engaños. La tensión entre el rigor científico y la creencia popular moldea continuamente la narrativa en torno a la existencia de los gigantes. De fraudes y engaños famosos, la historia de la arqueología está marcada por numerosos casos de supuestos descubrimientos de gigantes, que con el tiempo han sido desenmascarados como elaborados fraudes, demostrando la facilidad con la que la ambición o la credulidad pueden distorsionar la verdad. Uno de los engaños más célebres es el del gigante de Cardiff, orquestado en 1869 por George Hall, un ateo con un historial de prácticas engañosas, quien buscaba burlarse de un predicador y de paso obtener ganancias. Hall encargó la talla de una figura humana de 3.1 metros de altura a partir de un bloque de yeso. La transportó más de 1000 kilómetros y la enterró en la granja de su primo en Cardiff, Nueva York. Un año después, unos trabajadores descubrieron la figura al excavar un pozo. La noticia se difundió rápidamente y la gente acudió en masa a verla, pagando 50 centavos por la entrada. La popularidad del gigante de Cardiff atrajo la atención del famoso showman P.T. Barnum, quien, al ser rechazado en su oferta de compra, encargó una réplica, la cual exhibió con gran éxito en Broadway, superando incluso al original en afluencia de público. La proliferación de estas figuras falsas finalmente llevó a la disminución del interés público. Otro fraude monumental fue el del hombre de Piltdown, considerado uno de los mayores engaños en la paleoantropología. En 1912, el arqueólogo aficionado Charles Dawson informó al Museo Nacional de Historia Natural de Londres sobre un extraño cráneo hallado en Sussex. Junto al curador de geología, Arthur Smith Woodward, encontraron más huesos y herramientas que Smith Woodward identificó como pertenecientes a un ancestro humano desconocido de 500.000 de años, el supuesto eslabón perdido en la evolución humana. Esta evidencia fue aceptada como verdadera durante 45 años. Sin embargo, en 1949 se descubrió que los huesos eran en realidad una mezcla de restos de orangután, mono y Homo sapiens. Aunque el autor del engaño nunca fue identificado con certeza, se barajaron teorías que implicaban a figuras prominentes de la época, incluido Arthur Conan Doyle. El caso del hombre de Piltdown es particularmente revelador, ya que expone cómo la comunidad científica puede ser susceptible a narrativas que confirman prejuicios preexistentes, como la idea de que el origen de la humanidad se había producido en Inglaterra. La facilidad con la que tanto el público como los expertos fueron engañados subraya el poder de la narrativa sobre los datos empíricos cuando existe un fuerte deseo de creer. Además de estos, la historia de la arqueología registra otros fraudes notables, como el Archaeoraptor liaoningensis, un supuesto dinosaurio emplumado que resultó ser una falsificación de piezas fósiles no relacionadas, la tiara de Saitafernes, una joya de oro que el Louvre compró creyendo que era antigua, pero que fue fabricada en el siglo XIX, los guerreros etruscos de terracota, estatuas vendidas al Metropolitan Museum of Art que resultaron ser falsas, y las falsas reliquias japonesas, donde un arqueólogo fue filmado plantando artefactos para descubrirlos más tarde. Estos casos, junto con otros como las piedras mentiras de Beringer o las calaveras de cristal, demuestran que la historia de la arqueología está salpicada de engaños que, aunque finalmente desmentidos, ilustran la compleja interacción entre la credulidad, la ambición y el deseo humano de encontrar pruebas de lo extraordinario. La postura del Smithsonian y el consenso científico.
La institución Smithsonian, un referente en la investigación y conservación de colecciones científicas, ha jugado un papel crucial en desmentir las afirmaciones sobre esqueletos gigantes, lo que a su vez ha generado teorías conspirativas. En 1934, Ales Hrlička, curador de antropología del Smithsonian Institution, desmintió categóricamente la existencia de una raza de gigantes humanos de entre 2.1 y 2.4 metros de altura. Atribuyó los numerosos informes de descubrimientos de gigantes a la voluntad de creer y a la inexperiencia de antropólogos aficionados que malinterpretaban huesos, especialmente la longitud del fémur, debido a su falta de familiaridad con la anatomía humana. Hrlička señaló que era común que los restos de megafauna extinta, como los mastodontes, fueran erróneamente identificados como esqueletos humanos gigantes. Un caso ilustrativo fue el de un esqueleto masivo desenterrado en Tennessee, que se exhibió como un espécimen de una raza perdida, pero que un médico identificó como los restos de un mastodonte joven. La postura del Smithsonian, al oponerse al mito popular de una antigua raza blanca como los constructores de montículos y al desmentir los hallazgos de gigantes, llevó a la proliferación de teorías conspirativas. Estas afirmaban que los arqueólogos del Smithsonian estaban destruyendo huesos de gigantes para encubrir su existencia. Sin embargo, agencias de noticias como Reuters y Associated Press. El consenso científico actual es claro. Los esqueletos gigantes, reportados hasta principios del siglo XX, fueron una combinación de engaños, estafas, fabricaciones y malas identificaciones de megafauna extinta. No existe evidencia científica concluyente de una raza antigua de gigantes antropomórficos. Mientras que la comunidad científica, a través de una metodología rigurosa, ha desmentido sistemáticamente las afirmaciones sobre razas humanas gigantes, la persistencia de las teorías conspirativas, a pesar de la refutación científica, ilustra una desconfianza social hacia las instituciones establecidas o un apego romántico a narrativas extraordinarias. Esta tensión subraya el desafío constante de distinguir los hechos verificables del folclore persistente. D. Gigantismo humano. La realidad biológica. Más allá de los mitos y los fraudes, la ciencia médica ofrece una explicación para los individuos de estatura inusualmente alta. El gigantismo. El gigantismo es un crecimiento anormalmente grande, causado por un exceso de la hormona del crecimiento, GH, durante la niñez. La causa más común de esta secreción excesiva de GH es un tumor no canceroso, benigno, de la hipófisis. Otras causas incluyen diversas enfermedades genéticas que afectan la pigmentación de la piel y los huesos, o que provocan la formación de tumores en el sistema endocrino o nervioso. Los síntomas incluyen un crecimiento extremo en estatura, así como en músculos y órganos, lo que hace que el niño sea excepcionalmente grande para su edad. Otros síntomas pueden ser el retraso en la pubertad, problemas de visión y, en ocasiones, problemas en el desarrollo de los genitales. El gigantismo no tratado, o su manifestación en adultos, la acromegalia, puede tener graves implicaciones para la salud. Conduce a la hipertrofia cardíaca y la insuficiencia cardíaca, y aumenta la propensión a desarrollar diabetes, hipertensión arterial y apnea del sueño, lo que resulta en una esperanza de vida más corta. El tratamiento generalmente implica cirugía para extirpar el tumor hipofisario, medicamentos para bloquear o reducir la secreción de GH, y a veces radioterapia para disminuir el tamaño del tumor. Es fundamental distinguir el gigantismo médico de los gigantes míticos. Si bien existen individuos con gigantismo, su condición es una anomalía médica con desafíos de salud significativos, muy diferente de los gigantes sobrehumanos, a menudo inmortales
o de linaje divino de la mitología. Por ejemplo, los gigantes bíblicos a menudo eran guerreros o valientes, mientras que los individuos con gigantismo moderno suelen ser torpes y sufrir diversas dolencias físicas. Además, el gigantismo moderno no es hereditario, a diferencia de los gigantes bíblicos, que a menudo se describen como descendientes de otros gigantes. Esta distinción subraya que la realidad biológica de la estatura extrema no valida los atributos fantásticos atribuidos a los gigantes míticos, reforzando la separación entre la comprensión científica y las narrativas mitológicas. Cuarto, conclusiones. El legado perdurable del gigante. El concepto de gigantes, seres de proporciones colosales y poder inmenso, es un hilo inquebrantable que teje a través de la imaginación humana, manifestándose en mitologías de prácticamente todas las culturas del mundo. Estas narrativas, desde la gigantomaquia griega hasta los kinametsin mesoamericanos y los jotuns nórdicos, han servido para explicar lo inexplicable, personificar las fuerzas de la naturaleza y encarnar los miedos y aspiraciones más profundos de la humanidad. A pesar de la persistencia de estas leyendas y de relatos históricos que sugieren su existencia, el escrutinio científico y arqueológico no ha proporcionado pruebas concluyentes de una raza distinta y antigua de gigantes humanos, con las dimensiones colosales a menudo descritas en el mito. Numerosos supuestos descubrimientos, como el gigante de Cardiff o el hombre de Piltdown, han sido desenmascarados como elaborados fraudes o malas interpretaciones de restos animales, lo que subraya la facilidad con la que la voluntad de creer puede influir en la percepción y la interpretación de la evidencia. La propia institución Smithsonian ha desmentido sistemáticamente las afirmaciones sobre esqueletos gigantes, atribuyéndolos a engaños o a la identificación errónea de megafauna extinta. La influencia de la interpretación cultural es un factor crucial en la perpetuación de estas creencias. Las civilizaciones antiguas a menudo integraban el descubrimiento de huesos grandes o la existencia de estructuras monumentales en sus mitologías existentes, racionalizando lo desconocido a través de sus marcos narrativos. De manera similar, los cronistas europeos, al encontrarse con poblaciones indígenas de mayor estatura, filtraron sus observaciones a través de sus propias leyendas de gigantes, como en el caso de los patagones, creando un registro histórico que mezclaba la realidad con la amplificación mítica. En la actualidad, la ciencia reconoce el gigantismo como una condición médica causada por un exceso de hormona del crecimiento. Si bien los individuos afectados pueden alcanzar estaturas extraordinarias, su condición conlleva importantes desafíos de salud y no les confiere los atributos sobrehumanos de los gigantes míticos. En última instancia, la existencia de los gigantes no reside en el registro arqueológico de una raza física, sino en su poderosa y perdurable presencia dentro de la conciencia colectiva humana y en las narrativas culturales. Continúan fascinando como símbolos de lo inmenso, lo desconocido y los límites de la comprensión humana, difuminando las líneas entre la historia, el folclore y la profunda necesidad humana de asombro.